vidas, sobre lo que nosotros somos también delante de Dios, porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros debemos conocer el carácter de Dios y Dios nos dará a conocer qué somos nosotros delante de Dios. Escúcheme bien y entiéndanme bien lo que le voy a decir. Nosotros debemos conocer el carácter de Dios, pero también Dios nos va a dar a conocer lo que nosotros somos delante de Él. Y ya vamos a ver por qué. Mire, yo quiero empezar como introducción en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3 al 5. Isaías 40. Y la palabra del Señor dice Isaías así: 40. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por aderezar mesa en este momento para mí, Señor, y para todos mis hermanos, Padre. Sé tú hablando a nuestra vida en este momento, Padre. Sé tú diciéndolo lo que necesitamos saber sobre ti, lo que necesitamos saber sobre nosotros también, Padre. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos desanima? ¿Qué es lo que nos hace quejarnos, Señor amado? Sé tú en este momento poniendo en orden nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida delante de ti, Señor, por medio de tu palabra. Padre amado, sé tú hablando a través de este mensaje. Sé tú bienvenido en esta mañana, Padre, porque a tú te ha placido que sea aquí donde se comparta esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria, honra y alabanza por los siglos. Amén. Si le va a aplaudir, apláudale más fuerte. Y el tema como tal es el pueblo de Israel en el desierto. Hablar del pueblo de Israel es fácil hoy en día para nosotros. Para nosotros es fácil ver que aquel pueblo terco, testarudo, caminando en el desierto, tuvo muchas quejas delante de Moisés y de Aarón. Hablar del pueblo antiguo de Israel es fácil para nosotros cuando nosotros no nos encontramos en la situación que aquel pueblo se encontraba. Es fácil criticar al pueblo de Israel cuando nosotros no sabemos que ellos no tenían aún todo este libro que nosotros tenemos el día de hoy. Criticar al pueblo de Israel es fácil cuando nosotros no sabemos qué hay en nuestra vida delante de Dios. Y ese es el tema al que vamos a estar examinando el día de hoy en nuestras vidas. Y vamos a darnos cuenta que el pueblo antiguo no es distinto al pueblo actual, o sea, al Israel de ahora, ¿verdad? ¿Cuántos consideran que es el pueblo de Dios hoy en día? Amén. Solo pocos son el pueblo de Dios. Hermano, usted es el pueblo de Dios. Usted es el pueblo que Dios escogió. Recuerde que dice en la Escritura: llamaré a un pueblo que no es mi pueblo para hacerlo de ustedes. ¿De quién? Del pueblo que fue escogido de Israel. Usted es el Israel actual. Usted es el pueblo escogido por Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahí sí ya les creo. Santo, gloria a Dios. ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar inhóspito, carente de agua, de comida, sombra, con un sol abrasador, con fieras y en muchos casos muerte también hay en el desierto. Es un lugar donde nadie quisiera estar.
Sin embargo, es a donde Dios nos lleva para que conozcamos quién Él es, cuál es su carácter, su bondad y amor. Pero también es el lugar donde nos revelará quiénes somos delante de Él y lo que hay en nuestro corazón cuando pasamos situaciones adversas. Miren, a veces nosotros decimos, aquel pueblo de Israel vio las promesas de Dios cumplidas. Tuvo sustento, tuvo agua, tuvo ropa que no se gastaba, tuvo una columna de fuego, tuvo una sombra, una nube que los cobijaba del sol. Pero aún ellos así viendo todo eso criticaban a Dios. Claro, es verdad. El problema es que nosotros hoy en día también vemos todo ese tipo de situaciones en nuestra vida y también nos quejamos de Dios. Mire, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale contento, sale con gozo, sale con oro, sale con plata, sale con ganado, sale con todo lo que Dios le había proveído aún en la cautividad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes cuando salieron de su Egipto no vinieron con gozo también al Señor? ¿Cuántos? Pocos. ¿Cuántos vinieron gozosos de su Egipto a Dios? Todavía no les creo. Bien, la realidad es que nosotros también venimos de un Egipto en el cual estábamos cautivos, también estábamos esclavizados. Y en algún momento de nuestra vida nosotros también clamamos a Dios. En algún momento de nuestras vidas donde ya no sabíamos qué hacer, inclinamos nuestra voz hacia los cielos y Dios se acordó también de nosotros y vino a nuestro rescate. Amén. Quizás no nos mandó a Moisés, pero mandó a algún hermano que tú tengas la dicha de ver ahorita al lado tuyo, o quizás ya no esté contigo en estos momentos, pero fue quien te llevó el mensaje. Fue quien vino enviado por Dios para que tú pudieras salir de aquella tierra inhóspita en la que tú estabas en esclavitud. Miren, nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2 al 4. Y Moisés le decía eso al pueblo. Perdón, el Señor le decía esto a Moisés para que se lo diera a conocer al pueblo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mire, Dios es tan claro que le deja ver al pueblo todo lo que hizo. Y sobre eso también le dice, te hizo ver lo que había en tu corazón. Rebeldía, irreverencia, quejas y hasta gana de querer matar al que los estaba guiando. Sí. Nosotros muchas veces también tenemos esas tendencias a actuar de la misma manera cuando estamos pasando situaciones adversas. Nadie dice amén. Yo sí digo amén. Hay muchas veces que nosotros tenemos situaciones en nuestras propias vidas. Sí, como le dije, nosotros venimos a Dios gozosos porque escapamos de una tierra de esclavitud. Y fuimos traídos ¿a dónde? Al desierto, donde no conocemos nada, donde no hay nada. ¿Para qué? Para ser probados, para que sepamos qué somos, qué tenemos delante de Dios. Y lo que nosotros siempre llevamos a acotación delante de Dios es, mejor me iba antes de hacerme hermanito, mejor me iba antes de conocer a Dios. ¿Cuántos han tenido ese pensamiento?
Sí, claro, todos lo hemos tenido. Todos hemos tenido ese pensamiento de decir, mejor me iba antes de conocer a Dios. Porque cuando yo conocí a Dios empezaron a suceder estas cosas. Cuando yo conocí a Dios tuve persecución. Cuando yo conocí a Dios, mi familia me despreció. Cuando yo conocí a Dios se me cerraron las oportunidades de trabajo. Cuando yo conocí a Dios tuve escasez en mi hogar. ¿Sí se da cuenta que es más o menos lo mismo que pasó con aquel pueblo? Sí, cuando nosotros venimos de Egipto venimos gozosos, pero en cuanto el Señor nos empezó a probar, nos empezó a querer renovar, a enseñarnos, nosotros comenzamos a renegar. Lo más penoso de eso es que nosotros no nos damos cuenta que aún en medio de la prueba, Dios actúa con amor, con bondad y con palabra. Sí, claro que sí. ¿Sabe por qué? Y voy a hablar por mí. Si usted se siente identificado, diga amén. Cuando yo vine a los caminos de Dios, hubieron momentos y situaciones muy complicadas y críticas. Pero hasta el día de hoy, y lo digo hasta el día de hoy, yo puedo decir grandemente que a pesar de todas las veces que yo le he fallado a Dios, a pesar de todas las veces que le he dado la espalda, a pesar de todas las veces que he puesto dioses delante de Él, sí, porque nosotros también tendemos a ser ídolos. Aun cuando yo he hecho eso, Dios me ha mostrado su amor, su compasión, su bondad, y me ha hecho saber que Él siempre ha estado ahí. Ahí les voy creyendo. A veces nosotros tenemos situaciones tan complicadas que olvidamos que en medio de esa situación hemos tenido cobija. A veces estamos en unas situaciones tan comprometedoras y tan pesadas en nuestra vida que nos hemos olvidado que hemos tenido comida. A veces hemos estado en situaciones tan precarias y nos hemos rebelado ante Dios que debían habernos quitado la vida y sin embargo Dios nos consoló. Amén. ¿Se da cuenta que no somos distintos al pueblo antiguo? Bueno, somos distintos en criticarlos, porque somos prontos para criticar, pero no para autoevaluarnos. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar. Las Escrituras relatan que entre 10 a 15 veces el pueblo de Israel se quejó contra Dios. Mire, de 10 a 15 veces. Yo solo le voy a nombrar unas cuantas. La falta de agua, la monotonía de comer aquel maná, las dudas sobre las victorias militares y el descontento contra los líderes son solo una de las tantas rebeliones que el pueblo de Dios tuvo contra Dios. El pueblo de Israel tuvo contra Dios. ¿Sabe que nosotros también tenemos las mismas tendencias? Sí. Hay muchas veces que nosotros criticamos a nuestros líderes cuando no nos parece que hacen algo que nosotros no nos gusta o no queremos. Nosotros tenemos tendencia a criticar al líder cuando el líder nos quiere corregir. Y nos vamos en contra del líder sin darnos cuenta que estamos yéndonos en contra del mismo Dios. Porque es Él el que constituye quien debe liderar. La escasez de agua. Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara, amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí. Se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza y los probó. En el 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El problema es que nosotros, cuando estamos en escasez, nosotros no escuchamos la voz de Dios. Amén. Y la palabra lo está diciendo bien clara: si oyeras atentamente a mi voz. El problema es que nosotros nos dejamos llevar por la aflicción que tenemos en aquel momento. Mira, hermano, yo no le voy a decir esto. Yo no le voy a decir esto con el ánimo de exaltarme, sino de ejemplo. Créame, Dios le responde. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y puede que tarde en responderse los días que Él quiere, pero cuando Dios quiere y ve un corazón sensible, le va a responder el mismo día. Amén. Créame que Gloria a sí. Dios. Aleluya. Se lo digo porque lo he vivido y no puedo hablar de algo que no haya vivido. Solo le voy a dar un ejemplo. Hace unos meses atrás falleció un amigo mío que estuvo en condición de calle. Ya usted sabe a qué me refiero. Y aquel hombre, yo pasaba de mi trabajo en bicicleta y lo veía y le hablaba de las escrituras, hasta que llegó un momento en que me enteré que había muerto. Hasta cuando yo le hablé, yo sabía que él no se había convertido. Me escuchaba. Cuando me enteré que había muerto, iba rumbo al cementerio y iba orando yo en el bus. Créanme que iba orando. Yo dije simplemente: Señor, yo sé que tú no estás en la obligación de responderme, pero me encantaría que, si puedes, me respondas el saber si este hombre pudo tener una oportunidad contigo. Yo le compartí palabra y sé que muchos le habrán compartido palabra, pero el corazón de este hombre era duro. Y no dije más y llegué al cementerio. En el cementerio me encuentro con otro tipo de amistades ahí, entre ellos un cristiano, y conversamos, y con una pena yo le digo: ¿se murió? Le digo: fulano. Me dice: pero tú sabes que él aceptó al Señor antes de que él muriera. Ahí está la respuesta que yo pedí. ¿Se da cuenta? Cuando usted pide a Dios, cuando usted pide a Dios algo conforme a su voluntad, Él le va a responder. Amén. Gloria a Dios. Si a usted no le convence el testimonio corto que yo le he dado, pues vaya a las Escrituras, en el libro de Daniel. Daniel, apenas tú oraste, la respuesta fue enviada Amén. a aquel ángel. El Señor responde. El problema es que nosotros no escuchamos la voz de Dios, porque estamos más enfocados en la aflicción, estamos más enfocados en la escasez, estamos más enfocados en la queja delante de Dios. Ese es el detalle. Por qué aquel pueblo estuvo divagando 40 años. Y esa es también la condición en la que nosotros nos podemos llegar a encontrar si nos dedicamos solamente a quejarnos delante de Dios y a no escuchar su voz. Claro. Mire, mi hermano, yo le voy a decir claro y frontal. Conforme a la Escritura, todos tenemos que ir al desierto en algún momento. Amén. Nos guste o no nos guste, tenemos que ir al desierto. ¿Sabe por qué? A pesar de que el desierto sea un lugar inhóspito, donde nadie quisiera estar, donde es un lugar incómodo, es justo el lugar donde tú no vas a tener comodidad alguna, donde tú no vas a estar con aire acondicionado, donde tú no vas a estar con tu teléfono, donde tú no vas a estar con televisión, donde tú vas a estar solamente con Dios. Es el lugar donde Dios se va a revelar a ti. Porque cuando nosotros tenemos distracciones, seamos realistas, no buscamos a Dios. Y por eso vienen estas situaciones de desierto en nuestras vidas.
Éxodo 17, capítulo 17, versículo del 1 al 3. Nuevamente el tema del agua. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Se da cuenta? Ya nosotros vimos un primer indicio de agua. Y Dios resolvió el problema del agua. Y nuevamente vemos otro altercado contra Moisés y Aarón por agua. El pueblo no entendió que clamando a Dios, Dios resolvería el tema. Nosotros no entendemos que tenemos que clamar a Dios para que Él resuelva el tema. Nosotros seguimos enfocados en que tuve escasez la vez pasada, me la resolviste y ahora tengo escasez y me vuelvo a quejar. ¿Sí o no que somos así? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a tu palabra. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Números 20, versículo 2 al 5. Nuevamente agua. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que nos muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Nuevamente la queja sobre el agua. Y es verdad, cuando el Señor los sacó de Egipto, el Señor les mandó una promesa: los llevaré a un lugar donde fluye leche y miel. ¿A cuántos el Señor les ha hecho una promesa de los que estamos aquí? Claro, a todos. ¿Y por qué nosotros tampoco creemos a esa promesa? Nosotros también queremos ya ver la gloria de Dios, ya queremos estar allá en el reino de Dios, ¿o me equivoco? Amén. ¿Y cuántos queremos ser procesados en el desierto? Amén. Seguro. Seguro. Tenga en cuenta lo que está pidiendo. Mire. Mire, ese es el tema. Somos prontos para vertir palabra, pero para no hacernos responsables de la misma. Nosotros decimos: sí, gloria a Dios, Señor, procésame, Señor, pruébame. Señor, analiza lo que hay dentro de mí. ¿Sabe que alguna vez yo dije esas palabras de una manera muy inocente, como dijo el salmista? Escudriña, oh Dios, mi corazón y hazme saber qué hay. ¿Sabe lo que salió? ¿Sabe lo que salió dentro de mí? Salió ira, salió rencor, salió enojo, salió confronta contra hermanos. Sí, claro que sí, salió escasez, salió rebeldía, salió queja y murmuración contra Dios. Y después que entendí todo, me dijo Dios: eso es lo que tienes. Te sigo escudriñando. Sabe que yo estaba nervioso de venir a dar esta palabra. Hay hermanos que en otras congregaciones ya me hubieran hecho boicot. Ahí está Cristo hablando en nuestros corazones. Amén por esa palabra. Vámonos ahora con el tema de la comida. Éxodo 16, de 2 al 4. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sabe que nosotros tenemos esas tendencias también? Cuando yo estaba en el mundo, yo no comía arroz con huevo. ¿Ve? ¿No comes ahorita? Yo justo ayer comí. Ay, anda, como no. Ahora con Dios como arroz solo. El tema es ese. El tema es ese. Que nosotros no reconocemos lo que tenemos y Dios nos ha dado cuando hay otras personas en la calle durmiendo en el piso que no tienen que comer. El problema es que nosotros no reconocemos ni agradecemos lo que Dios nos ha dado cuando hay otras personas que están en sus últimos minutos de vida en un hospital. Ese es el problema con nosotros, y ese fue el problema con el pueblo de Israel. Nosotros tenemos algo más que aquel pueblo no tuvo, y ya lo decía Pablo: con que tengas comida y vestido, date por bien servido delante de Dios. Amén. Eso nos dijo Pablo a nosotros para este tiempo, pero a este pueblo, ¿quién le pudo decir eso? Era un pueblo casi, mejor dicho, que sí lo era, ignorante de la Escritura. Claro que sí, era un pueblo ignorante. Porque no fue hasta cuando llegaron al monte Sinaí donde Dios les reveló su palabra, sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos a seguir. Que después el pueblo no hizo caso a la palabra, claro que sí. Y nosotros, ahora que tenemos la palabra completa, ¿hacemos caso? Amén. Muchas veces no hacemos caso. Números 11. 4:5. Aquí hay un problema que nosotros tenemos que también entender. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Aquí viene un punto que yo quiero que usted entienda. Sí, la queja es sobre comida, pero ya la queja no era dada por el pueblo de Israel, a pesar de que sí se quejaron. Pero se quejaron porque se dejaron influenciar de extranjeros que se metieron ahí. Usted tiene que entender que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salió solo el pueblo de Israel. Amén. Hubo gente mezclada. Y esa gente fue la que incitó al pueblo de Israel a murmurar contra Dios. Esa misma gente extranjera hoy en día se encuentra metida en las iglesias. Esa misma extranjera que tiene ese pensamiento de mundo es la que te incita a ti a rebelarte. Esa gente extranjera es la que te dice: el pastor está mal. Esa misma gente extranjera es la que te dice: afuera estamos mejor. Y cuando nosotros no tenemos un crecimiento en Dios, somos muy propicios a dejarnos llevar. Somos muy propicios a dejarnos guiar por toda corriente de doctrina, como dice la Escritura. Amén. Miren cuántas cosas ya hemos visto, y solamente hemos hablado de dos: agua y comida. Yo creo que con eso ni para qué seguir. Siga. El problema es que a mí me gusta demorarme en las prédicas. Seguimos. Informe sobre las victorias en la milicia. Números 13. 17:22. Números 13, 17, 22.
Yo creo que todos aquí somos lectores bíblicos, ¿o me equivoco? Amén. ¿De qué habla aquel pasaje bíblico? Si usted es lector de la Biblia, ¿ves? Ahí está, no saben, ¿sí ves? No mienten. Habla sobre los espías que fueron enviados a ver aquellas tierras que el Señor había prometido por heredad. Y aquí viene otro punto que nosotros tenemos que entender. ¿Cuántos están llamados aquí a una milicia? ¿Cuántos están llamados aquí a una guerra espiritual? ¿Cuántos están llamados aquí a tomar por posesión lo que el Señor les ha prometido? Solo una nomás. Dice así: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Amat, y subieron al Neguev y vieron a Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Voy a saltar al 32. Usted lo puede seguir viendo en su casa. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura, son gigantes. Sí, son gigantes. También vimos allí gigantes, mire, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. El pesimismo del pueblo les hizo creer a ellos que era imposible tomar aquella tierra que Dios ya había dado como heredad. ¿Qué es lo que trato de decirle? Que ellos se dejaron inquietar, se dejaron atemorizar por aquellos gigantes que vieron en aquellas tierras. Y sí hay también en nuestra congregación personas así. Sí hay personas que vemos gigantes donde hay algo que es tan sencillo. Yo también soy uno, por si acaso. Pero estamos en el proceso de aprendizaje, de no ver al gigante como un obstáculo, sino de ver al gigante como aquel David, que fue confiado en Dios y pudo derrotar a Goliat. Esa es la manera en la que nosotros debemos de trabajar. Nosotros muchas veces nos desanimamos cuando vemos obstáculos enormes delante de nosotros. Pero ¿acaso Dios ya no nos dijo que nos había dado la tierra por heredad? ¿Usted cree que tiene la tierra por heredad? Amén. Claro que sí, mi hermano. Dígame, dígame. Usted tiene la tierra por heredad. Amén. ¿Acaso la Escritura no dice que de sus santos es la tierra? Entonces usted es un santo, usted es dueño de esta tierra. No hay un gigante que pueda impedir que usted tenga lo que Dios le ha dado. ¿Sabe cuáles son esos gigantes que hoy en día tenemos aquí en nuestro país? ¿Usted los conoce? Muertes, drogas, altares a dioses paganos, alcoholes, GDOs. Mire, solo han nombrado 5 gigantes. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros nos atemorizamos. Nos da miedo ir a tal o cual sector a invadirlo porque vemos gigantes. Para la gloria de Dios me ha permitido estar en Monte Sinaí, al fondo. He estado en Nigeria por el sector que le llaman las canoas, donde se llega al agua y se cruza al suburbio.
Amén. Gloria a Dios. He estado ahorita en Durán. Allá el cerro. Y he estado en la más hermosa y peligrosa Guayaquil. Sí. Donde tú no sabes a quién saludaste el día de hoy y mañana quizás ya no está. Pero ¿sabe cuál es el problema con eso? El problema no es aquellos gigantes que están ahí, el problema es que nosotros no salimos a conquistar aquella tierra que Dios ya nos dijo que teníamos que conquistar. Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿O no es así el mandato que tenemos? ¿Y por qué no lo hacemos? Ahí se callaron todos. Así nosotros actuamos como estos dos espías. Sin embargo, hubieron otros que sí se decidieron y dijeron, no, sí la podemos tomar, sí podemos tomar aquella tierra. Esos gigantes no son nada delante de nosotros porque Dios es el que nos manda. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese criterio bien formado espiritualmente para decir, Señor, yo iré, envíame a mí, como dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Mire lo que pasa en el capítulo de Números. Entonces, en el capítulo 14 de Números, del 1 al 3 dice, entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Aquí hay algo, hermano, que yo quiero que usted tenga bien en claro. Este pueblo está desde hace rato que hemos estado leyendo la Escritura con ansias de morirse. Sí, están con ansias de morirse. Mejor nos hubiéramos morido en Egipto. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Mejor hubiéramos estado en Egipto y que Dios nos hubiera quitado la vida en Egipto. Pero los están mandando a pelear y no quieren ir a pelear, pero no se quieren morir. ¿Sí se dan cuenta cómo la mente se distorsiona? Por un lado, yo deseo morirme, pero Dios me manda a pelear y no quiero ir. Se contradice. Claro. Así actuamos y actúa nuestra mente cuando estamos desenfocados fuera de Dios, fuera de la palabra de Dios. Ahora tenemos rebelión contra el liderazgo. En el mismo capítulo de Números, versículo 16, capítulo 16, versículos 5 al 8. Y es algo que ustedes conocen muy bien. Esto habla de la rebelión de Coré. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que escogiere, él lo acercará. Miren, aquí viene otro punto. Nosotros somos tan testarudos como este pueblo que cuando nos vamos en contra de los líderes que Dios ha designado, no nos damos cuenta que podemos hasta perder la vida. Sí, podemos perder la vida. Quizás no de la forma en que sucedió acá en esta rebelión, que la tierra se abrió y se los tragó a todos. Pero cuando nosotros nos ponemos en rebelión sobre el líder que Dios estableció, nosotros también entramos en muerte. Recuerden que la Escritura dice que Dios al altivo, ¿cómo lo ve? De lejos. Nosotros nos portamos de una manera altiva. Nosotros nos creemos superior al pastor. Nosotros nos creemos superior al líder. Llegamos a tener una perspectiva de que somos mucho más que cualquier otro que esté ministrando. Sin darnos cuenta que Dios nos está dejando de lado. Sin darnos cuenta que el Espíritu de Dios está diciendo, oye, ay, ¿por qué estaba durmiendo? Oye, así no me gusta.
No por lo que se está durmiendo, tranquilo. El Espíritu dice eso, así no me gustas, no puedo tratar contigo. Y inmediatamente el enemigo se filtra porque anda buscando a quien devorar. Amén. Gloria a Dios. Resentido. En el mismo libro de Números, capítulo 21, 5-6 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. ¿Se dan cuenta? De Éxodo a Número y se siguen quejando por pan y agua. El Señor les dio a comer carne, les dio codornices que dijo que hasta salían por la nariz de ellos, que se abomben. El Señor les dio maná todos los días y se fastidiaron del maná. Y estos hombres se siguen quejando hasta el día de hoy por pan y agua. Y miren lo que dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Usted sabe lo que es hoy en día el maná para nosotros? Nadie sabe lo que es el maná para nosotros. La Escritura. La Escritura es el maná hoy en día para nosotros. La Escritura es la que nosotros tenemos que coger todos los días. La Escritura es la que tenemos que coger lo necesario para lo que necesitamos en ese día. Y no guardarla para el día de mañana porque se pudre. Sí, si usted toma hoy en día esta palabra y mañana usted no se introduce en la Escritura, no se introduce en la oración, no se introduce a un tiempo con Dios, lo que usted recibió el día de hoy se pierde, se pudrió. Amén, así es. Aleluya. Ese es el tema Gloria a Dios. con este pueblo. Despreciaron el maná, la comida celestial, lo que nosotros no hemos comido. Y dice que el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Dios, de Israel. ¿Tuvo que Dios actuar de esa manera? Dios es soberano. Dios hace como Él quiere, cuando quiere, y no hay quien le diga por qué lo hiciste. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros muchas veces ignoramos aquello. Nosotros actuamos como este pueblo. Y yo soy el primero. Muchas veces he dejado la Escritura, ¿sí? Muchas veces he dejado la congregación. ¿Cuántos cuando se han sentido desanimados han dejado la congregación? Sea sincero. No hay comparación alguna contra el pueblo antiguo al pueblo de hoy. No la hay, somos iguales. El único motivo y problema es que este pueblo era más directo para hacer las cosas. Nosotros lo hacemos de una manera callada. Nosotros lo hacemos de una manera escondida. Que el pastor no se entere, que el líder no se entere, que el hermanito no se entere porque me van a criticar. Así actuamos. Ahora viene algo que yo quiero que usted entienda. ¿Por qué en la austeridad y no en la comodidad? ¿Qué es la austeridad? La austeridad es donde usted tiene carencia de todo. Donde usted ha perdido hasta la esperanza. Donde usted no tiene ya nada. Es ahí donde Dios actúa. Es ahí donde Dios se quiere revelar a su vida. Donde sus fuerzas ya no dan, donde usted reconoce que es inútil, donde usted reconoce que es escaso de fuerza, donde usted dice: Señor, yo ya no puedo más, procede tú. Ahí es cuando Dios se revela. ¿Por qué no en la comodidad? Porque en la comodidad, como se lo dije antes, nosotros perdemos la oración, perdemos la Escritura, perdemos de vista a Dios. Claro que sí, quiero un ejemplo. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. El primer ejemplo sobre lo que es en la austeridad. Primera de Reyes 17.
6:9. Y este es el tema con el profeta Elías, que yo sé que todos lo conocen. Aquel profeta que se sintió tan ofuscado. Y dice así: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Miren, vamos a ser así de claros. Y no estoy tratando de dividir iglesias, por si acaso. No estoy tratando de dividir iglesias. Pero si usted se siente que en su congregación ha habido roces de los cuales usted no tiene la madurez todavía suficiente para saberlo sobrellevar, diríjase a otro lugar. Si usted cree que en aquella congregación ya se secó aquel arroyo que le saciaba su sed, escuche la voz de Dios y diríjase a otro lugar, pero no pierda la comunión con Dios. A veces nosotros sí tenemos roces en las iglesias, con líderes, con hermanos. Abandonamos la congregación, nos echamos a morir. Hubo un hermano que me dijo a mí una vez: es impresionante. Y yo le digo: ¿qué es impresionante? Que esas personas a las cuales tú dices que no son dignas de estar en la casa de Dios están comiendo mejor que tú. Y tú estás en la calle comiendo porquerías. ¿Sí? Fue fuerte. Es verdad. ¿Sabe qué me trató de decir? ¿Qué te hace pensar que tú eres mejor que ellos? Ellos, a pesar de ser malos, siguen en la iglesia, tú no. Y le va a aplaudir, aplaudo. A veces nosotros tenemos esa tendencia a actuar de la misma manera. ¿Y sabe por qué? Mire que el propio Elías, después de recibir en este tramo dirección de Dios para que siga alimentándose y bebiendo, después pierde esa palabra, después pierde esa confianza con Dios. Mire lo que pasa en el capítulo 19 del mismo Primero de Reyes. 19:4. Y dice aquí: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, el que mató a 750 profetas, 450 profetas de Baal, el que hacía descender fuego desde el monte. Sí, él, el que vio la gloria de Dios, pidiéndole a Dios que lo mate. ¿Cómo un hombre tan grande y usado por Dios perdió aquella comunión? Y nuevamente se enfoca lo que dije antes. Mire que Elías le dice: Señor, quítame la vida. ¿Y quién cree que lo estaba buscando para matarlo? Jezabel. Sí, si querías morir, anda donde Jezabel, que te mate, se acabó. Así actuamos nosotros, ¿sabe? Nos dejamos llevar por nuestro sentimiento y nuestro desenfoque. Miren lo que dice en el 11:7. En el 19:11-12. Para esto ya Elías se había refugiado en la cueva y no quería saber nada más de la vida. El ángel de Jehová se le presenta y le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Sabe que nosotros a veces queremos que Dios nos hable de una manera excepcional. Nosotros a veces le pedimos a Dios: manda fuego, Señor, para creer que tú estás conmigo. Señor, mueve las montañas y yo sabré que tú estás ahí y me estás respondiendo. Pero cuando nos habla de una manera apacible, no escuchamos. Y la Escritura dice que en lo apacible es donde Dios se muestra. Es donde te quebranta. Dios no necesita hacer unas proezas como las que nosotros nos imaginamos en nuestra cabeza para hacernos sentir que está con nosotros. No. Le cuento algo. Me encontraba trabajando en la Aurora y me sentía tan mal. Y yo decía: Señor, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Yo no sé por qué tú pusiste que yo vaya a predicar a un grupo de iglesias. Tú sabes en qué situación me encuentro y tú me das a mí eso. Llegó un hermano que andaba algo así vestido también con un saco, corbata. Y yo lo quedo viendo. Vendía relojes. Y le digo: ¿cuánto valen los relojes? Y me dice: para usted, mi siervo, se lo dejo en tanto. Y yo me río. Me dice: ¿por qué se ríe? Me dice: yo en usted veo un siervo. Yo sé que usted es un siervo. Y yo me le río, le digo: sí, le digo, yo soy siervo. Y me quiebro ahorita. Me quiebro porque antes de que este varón pasara, yo me quejaba con Dios. ¿Por qué me mandas allá? ¿Acaso no hay mejores predicadores que yo? ¿Acaso no hay quien pueda compartir mejor la palabra? Sí, pero es que yo veo a un siervo en ti. Me dice: varón, Dios, el enemigo ataca al que es peligroso. Yo solo he escuchado, no decía nada. Lo que Dios puso en ti es único. Nadie te lo puede quitar. Y Él sabe por qué lo puso en ti. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mire, Elías responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Las instrucciones de Dios. Elías, yo no te estoy reclamando nada de lo que hayas hecho, yo no te estoy reclamando de que simplemente te estoy diciendo: tú tienes una comisión. Sigue. Largo camino te resta. Esas fueron las palabras de Dios. Consuelo. Y a veces nosotros no vemos ese consuelo en Dios porque no queremos. Somos tan testarudos y tan tercos y duros de servir como este pueblo de Israel. Sí. La realidad es que sí somos así. Mira ahora lo que le voy a decir. En la comodidad no podemos adorar a Dios, pues dejamos la lectura, la oración
y la relación con Dios, como se lo dije antes. Una prueba de esto es en 2 de Samuel, capítulo 11. Y dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Yo sé que usted ya conoce esta lectura. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Todos saben que es Betsabé. Cuando tú descuidas el llamamiento al que Dios te llamó y te quedas en la comodidad de tu casa, eres más propicio a caer a pecar. Amén. Gloria a Dios. Más 70. Aleluya. El ejemplo es claro: David. Santo. Hay otro ejemplo claro, el cual fue Jonás. Desobedeció a la voz de Dios. Ve a Nínive. Él cogió un barco rumbo a Tarsis. Y en la comodidad en la que él se encontraba durmiendo, el mar se agitó. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros nos quedamos en la comodidad de nuestro hogar, somos más propicios a olvidarnos de Dios y a entrar en muerte. Amén. Jonás murió. Jonás murió. Pero la misericordia de Dios lo devolvió a la vida por el propósito que tenía con aquel pueblo de Nínive. A veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando nos lleva a aquel lugar, a analizarnos y hacernos saber qué somos. Yo no le puedo decir el día de hoy que usted está en un desierto aquí, usted está aquí en una casa de oración, pero si usted está pasando alguna situación adversa en su casa, ya sea con algún hijo rebelde, ya sea un problema familiar de esposos, ya sea algún problema económico, ya sea algún problema de escasez, yo le puedo decir conforme la palabra que Dios está en el asunto. Amén. Gloria a Dios. Solo 3 lo creen. Amén. No todos están en el desierto entonces. Hermanos, Dios no nos ha abandonado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros llegamos a tener esa tendencia de que Dios nos abandonó porque no vemos la respuesta inmediata. Él es fiel. El problema, ¿sabe cuál es? Es que nosotros no somos totalmente dependientes de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ahí radica el problema. Santo. Muchas veces salimos a trabajar y no decimos: Señor, guarda nuestra salida y nuestra entrada. Amén. Muchas veces a media hora de comida estamos comiendo y ni siquiera agradecemos por esos alimentos. Santo. Se da cuenta que no somos distintos al pueblo antiguo. Santo. Somos iguales. En distintas situaciones, pero somos iguales. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la fidelidad de Dios, nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos que Dios nos está analizando, nos está queriendo transformar, nos está queriendo hablar en medio de aquella situación, diciéndole: oye, yo tengo el control. Amén. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, dice, después de que David reconoce el pecado y le pide a Dios perdón, mire lo que el Señor le responde: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y mire lo que dice aquí: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire cómo nos compara el Señor, como unos animales que necesitan tener rienda para tenerlos cerca y que no se nos escape. Y el Señor dice: yo no quiero eso para ti, yo no quiero que sea obligado, yo quiero que simplemente tú estés, yo quiero que simplemente tú escuches, yo quiero que simplemente te dejes ser enseñado. Guiado por Él.
yo no quiero ponerte riendas y tenerte que traer como un animal. Aunque a veces sí tienen que quebrarnos las patas, ¿sí sabe? Claro, como el pastor, aquella oveja muy saltona, que se va en busca del peligro. Y la traen y nuevamente se vuelve a ir, la traen y nuevamente se vuelve a ir hasta que el pastor le rompe la pata y se queda quieta. Claro, el pastor la vuelve a sanar. A veces Dios tiene que ser así con nosotros, porque somos tercos y testarudos. Amén. Porque no entendemos lo que nos acaba de decir. Te voy a enseñar cuál es el camino por el que debes de andar. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espere en Jehová le rodeará la misericordia. Amén. A veces nosotros no actuamos con espera y temor delante de Dios, sino como impíos. Conociendo la verdad, teniendo la revelación, nos apartamos, decimos no nos importa. Ignorando lo que la Escritura dice, que el Señor está airado con el impío todos los días de su vida. Todos los días de su vida el impío está en guerra con Dios. Yo tengo una confrontación con mucha gente cuando les predico, porque me dicen, no, es que Dios, yo sé que Él me ama. Dios te ama. Si supieras que eres el enemigo de Dios. Sí, yo se los digo así. Yo soy muy frontal en decir las cosas. Por eso es muy difícil que la gente me quiera escuchar. Pero es la realidad. Yo no te voy a mentir. Yo no te voy a decir que Dios te ama tal y como eres. No, Dios te ama a pesar de lo que eres, pero quiere cambiarte de como eres. Amén. ¿Saben que por eso a veces la iglesia está enferma? Porque la gente, la iglesia se ha metido en la cabeza de que Dios nos ama como somos. No, Dios no nos ama como somos. Dios quiere transformarnos, Dios quiere renovarnos. Dios quiere cambiar el pensamiento que hemos venido trayendo de Egipto. Usted tiene que sacarse eso de la cabeza, mi hermano. Dios no lo ama como usted, Dios lo ama a pesar de lo que usted es, pero lo quiere hacer mejor, lo quiere hacer madurar, quiere que usted llegue a tener la mentalidad de Cristo. ¿Sí ve por qué le digo que Dios no lo ama como ustedes? En el hebreo existen dos palabras, la cual es talmid y talmidín. El talmid es un discípulo, el talmidín es el maestro. Y por ende ellos allá, el discípulo, el talmid, conoce las escrituras, las tiene por conocimiento. Usted no encontrará ningún judío que no conozca las escrituras, todos las conocen. Pero para ellos más importante es vivir y pasar tiempo con el talmidín, con el maestro. ¿Por qué? Porque ellos prefieren ver el comportamiento del maestro para aprender de él. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tener el mismo comportamiento con nuestro talmidín, que es el Señor Jesucristo. Sí conocemos la Escritura, pero eso no basta. Hay ateos que se la saben mejor que nosotros. Renovaos nuestras mentes, dice la Escritura. Y mientras nosotros no veamos a nuestro talmidín, que es Cristo, no vamos a poder ser transformados. Para ir concluyendo, nosotros debemos entender que tenemos un propósito en todo este tiempo que hemos de estar en el desierto. Sí, nosotros tenemos un propósito estando en el desierto, porque es en el desierto donde Dios te revela lo que debes de hacer, te revela su palabra, te corrige, te enseña. Finalmente en el desierto es donde Dios muestra su gloria, ¿sí? Es donde Dios va a mostrar su gloria y el propósito en tu vida. Si tú estás creyendo que tu fin es quedarte en el desierto,
no por 40 años, sino toda tu vida, porque recuerda que en el desierto personas vivieron 40 años, muchos murieron, y una nueva generación realmente entró a la tierra prometida. Amén. ¿De qué bando eres tú? ¿De los que quieren morir en el intento? ¿De los que se quedará vagando 40 años? ¿O de esa nueva generación que va a entrar a la tierra prometida? Amén. La nueva. Si queremos entrar a la nueva, tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Lucas 4, 13 y 14. Y esta es la historia de Cristo cuando fue al desierto. ¿Se da cuenta por qué le digo que todos tenemos que pasar esa situación? Todos tenemos que ir al desierto, aunque usted no quiera. Todos vamos a ir, en cualquier momento de nuestras vidas. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. No es que el diablo dejó de cesar la tentación. Por un tiempo lo dejó. 40 días. Mi hermano, yo considero y creo personalmente que tu situación no es para más de 40 días. Yo creo que 40 días es el tope. Pero lo que lo mantiene extendido es tu forma de no entender, es tu forma de no ser enseñado, es tu forma de no renovar tu forma de pensar delante de Dios. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué, Señor, me pasa a mí esto? Y no decimos, ¿para qué? Porque en realidad esa sería la pregunta, Señor, ¿para qué? No por qué. Todos tenemos que ser pasados por el fuego, como lo dijo mi hermana, para ser refinados como el oro. Como el oro, el pulido. Miren lo que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra a su alrededor. Después de que Jesús vino del desierto, ya preparado, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la Escritura, porque con la Escritura fue con la que se enfrentó a Satanás. Pudo hacer milagros, pudo hacer proezas, porque él decidió encontrarse con Dios en el desierto. En el libro de Marcos, vemos ya capítulo 1, 13, que Marcos lo relata de una manera más cruda. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras, pero los ángeles le servían. Y eso es lo que yo quiero que tengas en cuenta de este pasaje. Parece similar al de Lucas, pero dice que fueron 40 días tentado por Satanás. Cuando nosotros tenemos también situaciones adversas, ¿me vas a decir que tú no escuchas esa voz que te hace dudar de que Dios está contigo? Amén. ¿Acaso tú no escuchas aquella voz que te dice, ¿dónde está tu Dios? Algo tan sencillo que no te lo pueda resolver. ¿Tú sabes que Dios no te escucha? ¿Tú sabes que hay personas más importantes a las que Dios escucha? Sí, todo ese tipo de tentaciones vienen a tu cabeza para abandonar la fe. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que nosotros no respondemos con la palabra a aquellas voces. Nosotros no tomamos la postura que Cristo tuvo cuando le dijeron, convierte esas piedras en pan. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si a mí aquellas voces vienen y me dicen, ¿dónde está tu Dios? Fácil, yo tengo palabra, ¿cómo responder? Dios está en su santo templo. Amén.
¿Y cuál es ese santo templo, mi hermano? Usted es ese santo templo. ¿Sí? En conclusión, podemos decir que es en el desierto donde nuestra relación personal con Dios será mucho más evidente que la primera vez. Cuando nosotros estamos en estas situaciones adversas, es cuando vamos a tener un acercamiento mucho más relacional con Dios. Cuando nosotros vinimos a Dios por primera vez, fue tanta algarabía que queríamos hacer hasta lo imposible por gritarle al mundo que somos creyentes. ¿Y por qué no lo hacemos cuando estamos en situaciones adversas? Ahí más bien ocultamos el que somos cristianos. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículos 14. Mire lo que dice aquí. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerto de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi marido. Nunca más me llamarás Bali, mi señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Esta historia habla de Oseas, un hombre que tuvo como esposa una prostituta, la cual siempre lo abandonaba y se iba a buscar esposos en otros lados. Se dice que incluso las hijas que tuvo no eran de él. Sin embargo, él iba a rescatar a aquella mujer por orden de Dios y la compraba nuevamente. Le daba de todo, la tenía de lo mejor y la mujer se le volvía a ir. ¿Cuál era la relación que Dios tiene con esta lectura por medio del profeta? Que nosotros, el pueblo de Israel, era igual que aquella mujer prostituta. Teniendo seguridad en Dios, teniendo abrigo en Dios, teniendo sustento en Dios, iba detrás de los Baales. Y Dios nuevamente iba detrás de ella y la recuperaba. Hasta que Dios dice, yo la voy a llevar al desierto, donde no hay nada, donde vamos a estar solamente los dos y la he de enamorar. Y la voy a enamorar mejor que como la enamoré la primera vez que vino a mí y subió de Egipto. Sí, el Señor te quiere llevar al desierto a ti para que tú te enamores mucho más que la primera vez que lo conociste. Para que ya no le llames el Señor, sino mi esposo. Porque la iglesia es la esposa del Señor. Amén. Mis hermanos, el tema del desierto quizás es molesto, pero alentador. Nosotros venimos con una mentalidad dada por este mundo. Tenemos ideas que no queremos remover. Nosotros somos cómodos en no querer reconocer errores. No vemos ni aceptamos oportunidades dadas por Dios. Somos negativos. Culpamos al que está al lado mío.
no me hago responsable de mis propios errores y culpas. Buscamos culpables. Y encima, muchas veces abandono a Dios. El tiempo en el desierto es para mostrarte quién es Dios, que es mucho más de lo que tú lo conociste la primera vez. El tiempo en el desierto es para que tú veas que Dios estuvo contigo en todo momento, aun cuando fallaste, aun cuando fuiste malo, aun cuando te desviaste, te sustentó, te dio abrigo, te libró de las fieras que hay en el desierto. Te amó porque a pesar de que hiciste lo que hiciste, no te eliminó ni te quitó la vida. Y es el lugar donde también quiere mostrarte su gloria. Donde tú piensas que ya no hay oportunidades, donde Dios te dice, sí, yo estoy aquí. El desierto, cuando no tenemos este concepto que hemos dado hoy, puede ser odioso. Pero así como odioso, también nos puede hacer perder esa oportunidad de conocer a Dios. Pero con el concepto que tenemos ahorita, yo creo que todos vamos a tener otra postura cuando estemos en el desierto. Y esperar en Dios sin queja alguna. En el desierto Moisés obtuvo la ley. En el desierto Elías tuvo la misión. Y en el desierto Cristo tuvo el propósito. Amén, Señor. Santo. Con esto yo termino. Si tú no habías considerado esto, porque yo tampoco lo consideré hasta ayer que lo preparé, yo te invito a que te pongas de pie y reconozcas delante de Dios cuál ha sido tu actuar con Él en todo este proceso en el que Él te ha traído. Si tú has estado quejándote, si has estado dudando, si has estado puesto en contra de Dios, yo te pido que cierres tus ojos el día de hoy y pidas perdón a Dios por todas las veces que tú te quejaste. Yo te pido que le pidas a Dios que hable nuevamente a tu corazón. Yo te pido que hables con Dios y le digas que te vuelva a enamorar, que te vuelva a mostrar el propósito, que te enseñe su ley, que te ayude a caminar. Padre amado, yo te doy gracias porque tu palabra fue dada. Habían dudas si sobre esta palabra iba a impactar corazones y a mover almas. Y me has mostrado, Señor, que tu palabra ha hecho efecto. Ahora te pido, mi Dios, que escuches la oración de cada uno de mis hermanos, aún la mía incluida, Señor, y perdones nuestras rebeliones, perdones nuestras dudas, perdones nuestras ofensas. Perdona, Señor amado, todas las veces que te hice menos, que perdones todas aquellas veces en las cuales decidí alejarme de ti y irme en pos de otros dioses. Padre, te pido que nos perdones y que nos vuelvas a hablar. Ayúdanos a entender por qué senda debemos andar. Haz que tu palabra sea esa agua que calme nuestra sed. Haz que tu palabra sea ese maná que necesitamos día a día. Y haznos tener visión sobre aquella tierra prometida que tú ya preparaste para nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén.